Buenos días, hermanos que están aquí presentes y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Una vez más vamos a dar inicio al mensaje de este día que Dios ha dado para todos aquellos que Dios les ha permitido estar o escucharlo, ¿verdad? Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar para que sea Dios quien hable a nosotros y no el hombre. Nos ponemos en sus manos. Padre, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, para suplicarte, Señor, que en este momento que me dispongo a ministrar tu palabra, Padre, que tú pongas ese carbón encendido en mis labios, que tú, Padre, seas el que hables en esta mañana. Señor, que desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies, tú me revistas del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y Padre, esta palabra que me has dado, que cumpla el objetivo por el cual tú la envías. Te pido por todos aquellos que estarán escuchando a través de esas redes sociales, Señor. Aquellos hermanos en diferentes estados que están bajando los discos y están formando sus grupos para aprender de cada mensaje que tú das, Señor. Te pido que tú les des sabiduría y les aumentes la fe, Señor, y que también en el momento preciso también den el fruto que tú esperas de cada uno de ellos. Padre, yo me deposito en tus manos y a ti damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, porque solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. Hace tiempo atrás, en algunas predicaciones, yo les enseñaba acerca de que el hombre por naturaleza fue creado por Dios para vivir en esta tierra. Y no lo hizo para vivir temporalmente, sino lo hizo para vivir eternamente. Ahora, Dios, aparte de que lo hizo para vivir eternamente al hombre, también lo hizo para vivir Él dentro del hombre. Y hoy en día la gente no ha entendido, hay muchos cristianos que no han entendido cuál es verdaderamente el propósito de Dios para con nosotros en esta vida. Muchos creen que vamos a vivir una eternidad allá en el cielo, que vamos a estar siempre cantando y alabando a Dios en las calles de oro y mar de cristal. Y ese concepto tienen que así va a ser toda la eternidad. Pero no. Hoy vamos a aprender, yo lo he aprendido ya, vamos a aprender muchas cosas que están en la Escritura y que solamente el Espíritu Santo es el que nos revela el entendimiento de la palabra. El hombre, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. El hombre, Dios le puso de su espíritu. Y como le puso de su espíritu, el hombre es inmortal. El hombre no muere. Muchas veces la gente piensa que ya la persona que se muere y ya se acaba todo. Pero qué mentira tan más grande del diablo. Nosotros somos inmortales. Para eso nos creó Dios. ¿Sabían ustedes que Dios es inmortal? ¿Que Dios es eterno? Pues nos creó a su imagen y semejanza, nos puso de su espíritu, tenemos los genes del Padre y por eso también somos eternos, somos inmortales.
aunque en el proceso Dios nos formó de la tierra, del polvo de la tierra, Él quería que viviéramos así eternamente, con nuestro cuerpo hecho de la tierra. Pero consecuencia del pecado, que todos sabemos de ese pecado, de la desobediencia del hombre, es que vino la muerte. Pero la muerte vino solamente a la carne, no al alma, no al espíritu. La muerte vino solamente a la carne por consecuencia del pecado. Pero Dios, en su misericordia, ha dado otra oportunidad al hombre para que vuelva a tomar la carne y vivir la eternidad, la cual Dios puso en el hombre. Ese era el propósito de Dios y sigue siendo el propósito de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy profundo, un tema que quizás no lo habías oído antes y que muchos en las redes sociales, cuando lo escuchen, van a dudar. Pero si dudan, es la palabra la que lo va a hablar, no yo. Porque es un tema que no lo han oído, no se ha oído eso. Hoy, este día, vamos a meditar en ese punto. Dios nos creó eternos porque Él nos dio de su espíritu. Vamos a meditar en la lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, y yo les invito a aquellos de las redes sociales que tomen nota para que puedan entender la palabra. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, y vamos a leer del verso 30 al 38. Dice así la palabra del Señor: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Oigan, lo vamos a complementar con la otra lectura en Salmos 82 del 1 al 8. Y ahí empezamos el mensaje.
Salmo 82, versos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? ¿Y aceptarán las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al justo y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses, y todos ustedes hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ok, aquí en esta escritura, con lo que leímos en la primera, en Juan 10 del 30 al 38, vamos a meditar en este mensaje. El título que le he puesto a este mensaje es: Hijos de Dios igual a dioses. Oigan, hijos de Dios igual a dioses. Aquí, en el Evangelio de San Juan, lo que acabamos de leer, dice en el verso del 30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y luego, en el verso 38, dice: mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Oigan, aquí está hablando, refiriéndose a Jesús, que el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Ahora, vamos a leer lo que nos dice Juan 14 del 8 al 12. Juan 14 del 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí estamos viendo, falta el 11 y el 12. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ok, aquí estamos viendo algo que Jesús mismo mencionó acerca de aquellos que creían en Él. Jesús dijo aquí que los que creían en Él iban a hacer cosas mayores que las que Jesús había hecho ahí. Es lo que está diciendo en el verso 12. El
el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Aún mayores hará. Ok, ¿quién es el que hace todas esas obras? Lo leímos anteriormente, que Jesús mismo dijo que las obras que él hacía no las hacía, las palabras que hablaba no las hablaba él, sino el Padre que estaba en él. Ahora aquí dice que a los que creen en él, las obras, dice, que yo hago, ellos también las harán, y aún mayores. ¿Por qué íbamos a hacer aún cosas mayores? Déjenme decirles por qué. Porque el Padre estaba en el Hijo haciendo la obra, pero también el Padre está en nosotros haciendo la obra. ¿Por qué dice que íbamos a hacer cosas mayores? Porque nosotros tenemos más tiempo que el que Jesús tuvo aquí en la tierra. Jesús solamente tuvo 3 años y medio predicando el evangelio. Yo tengo 24 años porque voy a cumplir 25, y el primer año me convertí, pero al año me bauticé. Y cuando uno se convierte a Cristo, uno quiere contarle a toda la gente, que sepan lo que está pasando en tu vida. 24 años predicando el evangelio. No he hecho cosas mayores que Cristo. ¿Por qué? Bueno, por la falta de fe. Porque nos encerramos en un círculo religioso que no dejamos al Espíritu Santo hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque la palabra dice que íbamos a hacer cosas mayores aún. Pero es, como les vuelvo a repetir, por la falta de fe. ¿Y quién es el que nos da la fe? Dios, por medio de escuchar su palabra. Hay mucha ignorancia en cuanto a la palabra. El diablo no quiere soltar. Quiere tener a la gente agarrada ahí por medio de dogmas, por medio de religiones, y hacerle creer que están bien. Como les decía, nosotros somos eternos. Aquí Jesús mismo en la lectura anterior le mencionó que eran dioses. Oigan, nosotros somos dioses. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes son los dioses? Vamos a verlo. Ahí donde estaba la lectura en Juan. Volvemos atrasito a Juan, capítulo 10. Y vamos a ver, estamos leyendo del 30 al 38. En el verso 35, miren, ¿por qué les digo que somos dioses? Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Miren, ¿a quiénes llamó dioses? Verso 35. Les dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿A quiénes llamó dioses? No a todos. A los que vino y permanecieron en la palabra. A esos llamó dioses. ¿Por qué? Porque esos son los que van a tener la vida eterna. Porque está el Hijo y está el Padre en nosotros. O sea, no a cualquiera, sino a aquellos que les llegó la palabra. Aquí Juan capítulo 14 verso 20.
Ahorita estamos meditando todo lo que concierne a Juan y luego vamos a meditar en lo que concierne a Salmos, para que ustedes vean y entrelacen el mensaje y se van a dar cuenta el por qué es que nosotros somos dioses, pero dioses porque solamente los dioses viven eternamente, solamente los dioses y aquellos quien les depositó su espíritu, en quien vive Dios en nosotros, venimos a ser dioses, a quienes les llegó la palabra. Dice en el capítulo 14, en el verso 20, dice Jesús: en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Oigan, Jesús está en el Padre, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Si Él está en el Padre, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, ¿qué es lo que vemos ahí? Dios habitando en nosotros. Los genes de Dios en el Hijo Jesucristo y en nosotros, hijos adoptivos. Miren lo que dice el verso 23. Ahí vamos a ir entendiendo más. El verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué cosa estamos viendo aquí? Que el Padre siempre va a estar con nosotros y en nosotros. Por esa razón es que somos eternos. Por esa razón es que somos dioses. Jesucristo es Dios y nosotros venimos a ser dioses con D minúscula, porque tenemos limitaciones, porque Dios nos diseñó para vivir en esta tierra como dioses eternos. Miren el hombre hasta dónde ha llegado, a la luna, a hacer tantas cosas que ha inventado, la tecnología. ¿Quién puede hacer eso? Solamente aquellos que tienen el poder. Dios es el que nos da el poder. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 11. Está tremendo esto, hermanos. Capítulo 17, verso 11. Dice así: es cuando Jesús estaba intercediendo por los suyos antes de irse al cielo. En Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Oigan, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y aquí lo sigue aclarando más, miren. En el verso 21, 17-21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué está hablando aquí? Muy claro. Para que sean uno, tanto el Padre, el Hijo y nosotros, para que seamos uno. En unidad, claro, por los mismos genes espirituales. En el verso 22 dice así: la gloria que me diste, yo les he dado. Oigan, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? Gloria es sinónimo de poder. Esa es la gloria que me diste,
yo les he dado. Él nos dio el poder. Por esa razón es que nos nombra así. Y luego dice, es el 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Estoy mencionando estos pasajes para que se den cuenta el por qué, el título de ese mensaje. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si el Padre vive en nosotros, nosotros venimos a ser dioses como lo mencionó Él, pero no a todos, sino a aquellos a quienes les dio su palabra, a quienes la recibieron. Vamos a leer lo que dice el 24. El 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Está pidiendo, rogando por nosotros para que estemos siempre con Él. Y no porque el Padre nos vaya a desechar si Él no intercede, no, sino Él, por amor a nosotros, Él quiere que estemos siempre con Él, los que hemos creído en su palabra. En lo que leímos aquí, todo esto de Juan, es para entender por qué razón es que nos llama, Jesús mismo dice, dioses. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Ahora vamos a meditar en el Salmo 82 y ahí van a entender el mensaje. Salmo 82. Amén. Vamos a leer ahí en Salmo 82, lo leímos del 1 al 8, pero antes ya lo leímos. Ahora quiero que leamos el 25, Juan 10:35. Al leer Juan 10:35, vamos a ver que se entrelaza con el Salmo 82. Juan 10:35. Amén. Aquí está. Juan 10:35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Aquí estamos viendo donde Jesús mismo llama que el Padre llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra. Y luego aclara, y la escritura no puede ser quebrantada. Oigan, hermanos, y la escritura no puede ser quebrantada. Esto es nuevo para muchos. Yo sé que muchos que van a estar mirando, van a estar juzgando, pero llámenme y estoy dispuesto a instruirles, a enseñarles más detalladamente. En este tiempo es corto. Para preparar esto me tardé como 6 días leyendo mucho. Ahora, vimos que Dios el Padre, Jesús dijo que el Padre llamó dioses a aquellos que les había llegado la palabra, refiriéndose a los cristianos espirituales. Ahora meditamos en Salmo 82:1 y ahí van a entender cuál es el punto. Dice así, Salmo 82:1: Dios está en la reunión de los dioses. Oigan,
Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cuáles dioses? ¿Cuáles dioses? O sea, si hay otro pasaje donde dice que no hay más dioses que Él. Fuera de mí no hay Dios. Y aquí dice que Dios está en la reunión de los dioses. ¿Saben a quién se está refiriendo? En la reunión de todos aquellos que han creído a la palabra, en la reunión de aquellos espirituales, porque ahí está Dios. Acuérdense que por eso nos llama dioses, a los que les dio la palabra, a eso les llama dioses. Y aquí dice que Dios está en la reunión de los dioses. El Señor aquí está, el Padre aquí está, porque hay una reunión. Somos dioses. Y ahorita lo van a entender por qué. Sigue diciendo, en medio de los dioses juzga. En medio de los dioses juzga. No está hablando del mundo, está hablando de los que nombró dioses, a quienes les dio la palabra. Y miren lo que juzga. Les dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Por qué les dice eso? Porque en estos tiempos siempre ha sido así, pero en estos tiempos aún más. En la misma iglesia, el diablo se ha encargado de torcer la enseñanza, torcer las escrituras, a tal grado que aquellos que se les dio la palabra y que los llamó dioses, han estado obrando injustamente, revolviéndose con los impíos, y muchas veces dándole preferencia a la gente carnal o a la gente del mundo que a los mismos cristianos que son pobres, poniendo la mirada en los que se creen más elocuentes. Y por eso es que Dios aquí dice que Dios está en la reunión de los dioses, o sea, en los cristianos a quienes se les dio la palabra. En medio de los dioses juzga, dice. Miren la pregunta que les hace: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Está diciéndole a nosotros, a los cristianos, que juzgan injustamente, que empiezan estás aquí y empiezan a murmurar, que la hermana no me habló, que viste la hermana, la vi platicando con fulano, y siempre el chisme, pero para dar lugar al diablo, y así trabaja el diablo. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y luego dice: y aceptarán las personas de los impíos. O sea, que juzgan injustamente y aceptan a los impíos, se revuelven. Si vienen impíos a la iglesia, los tratan mejor que ni a los mismos hermanos. Ahora, no digo que se traten mal tampoco, no, sino que debemos de ser justos. Dios no quiere que los santos se revuelvan con los impíos. Por eso les dice: y aceptarán a las personas de los impíos. ¿Hasta cuándo? Aquí les dice el verso 3, miren lo que deberíamos de hacer, y muchos no lo hacen. Defended al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de mano de los impíos. ¿Cuántos y cuántos hermanos que se convirtieron a Cristo son pobres,
Porque acuérdense que dice la palabra que el evangelio era para los pobres. Ahora, no porque Dios despreciara a los ricos, sino porque los ricos confían más en sus riquezas que en Dios. Y los pobres que se convierten a Cristo, los menosprecian, los juzgan injustamente. Y eso lo vemos ahorita en la mayoría de las iglesias. Te ven bien vestido, con corbata y todo, y te tratan bien. Pero si te ven con ropa andrajosa, te ven allí mal vestido, te ignoran, ni te hacen caso. Porque ellos juzgan según a las apariencias, a lo que miran. Y eso es lo que indigna a Dios. Y por eso dice que Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y ya miramos ahí en el Nuevo Testamento que dice quiénes son los dioses, a quienes les llegó la palabra. En el verso 5 dice, Salmos 82:5 dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas. O sea, esos dioses que les llegó la palabra. También todos los cimientos, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Oigan, ¿por qué tiemblan los cimientos de la tierra? Yo dije, está hablando Dios, ustedes son dioses. Oigan lo que está diciendo Dios, no yo. Ustedes son dioses. ¿A quiénes les está hablando? A los que les llegó la palabra. No está hablando al mundo. Ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es que nosotros somos dioses y somos eternos? Porque Dios lo está diciendo aquí. Ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Por eso es que somos dioses, porque somos hijos del Altísimo. Un árbol de limones te da un limón y le nombras limón. Todo lo que es según el género de donde venga es el nombre que le das. Si nosotros venimos del Padre, porque el Padre vive en nosotros, venimos a ser dioses eternos. Pero la gente en estos tiempos todavía vive como si tuviera todo el tiempo del mundo. Vive pensando que siempre van a estar, que al rato se mueren y ya se acabó todo. Porque así les ha hecho creer el mundo, que el hombre muere y ya, y se acaba todo. Y no, cuando el hombre muere en la materia, en la carne, es cuando empieza a la eternidad. Porque somos eternos. No somos nomás de pasada aquí. El plan de Dios de hacer al hombre eterno y vivir con él no ha cambiado. Está próximo a cumplirse. Dios quiere que nosotros vivamos con él. Y quiere que nos apartemos de lo inmundo, que no juzguemos injustamente. Hay un pasaje en la Escritura donde Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ahí no se estaba refiriendo específicamente a la iglesia, porque en la iglesia sí debemos de juzgar, no para condenación,
sino para edificación. Y Dios quiere que nos apartemos. Mira lo que nos dice Proverbios 29:27. Proverbios 29 y el verso 27. Mira lo que nos dice ahí a través de su palabra. Dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de camino recto. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo aquí? Lo que está diciendo esta escritura es que tú, cuando vives conforme a la palabra, eres abominación para la gente del mundo. Es lo que está diciendo al finalizar el 27. Y abominación es al impío el de camino recto. Cuando tú vas caminando rectamente conforme a la palabra, eres abominación para el impío. Pero mira lo que dice del que va caminando rectamente, o sea, del cristiano. Al empezar dice: abominación es a los justos el hombre inicuo. Si tú disfrutas con la gente del mundo, disfrutas sus risas, sus juegos y toda la clase de vida que se vive en el mundo, déjame decirte lo que está diciendo aquí: que tú no eres justo. Porque si fueras justo, el hombre impío fuera una abominación para ti. Ahora, no que no le hables de la palabra. Nosotros debemos de hablarle a toda la gente del mensaje de salvación. Lo que está dándonos aquí es que sepamos que el verdadero cristiano abomina lo que el mundo hace. Y que sepamos que también el mundo nos abomina a nosotros. O sea, no concuerdan. Eso dice la palabra. Pero si aquellos que sí concuerdan, que tú los miras que disfrutan sus fiestas y todo, déjame decirte simplemente que no son justos. ¿Y qué dice la escritura acerca de los, si no son justos? ¿Cuál es el antónimo de justos? Injustos. ¿Y qué dice la escritura de los injustos? Primera de Corintios 6:9 dice bien claro: ¿qué no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira qué claro está la palabra. Hoy en día vemos las iglesias revolviéndose con la gente del mundo y el mundo dentro de las iglesias. Cuando dice aquí que tanto abominación es el impío para el cristiano, como abominación el cristiano es para el impío. No se llevan. Y los que se llevan es porque no están caminando rectamente. Vamos a ver en Primera de Corintios un ejemplo. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, y vamos a leer, lo vamos a leer hasta el versículo 12 y luego les voy a ir explicando para que entiendan todo el mensaje. Con esto vamos a terminar. Dice así la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre ustedes
fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Miren, aquí está hablando que Pablo ya había juzgado a aquel cristiano, según, y que andaba con la mujer de su padre. Pablo se dio cuenta y ya lo había juzgado. Y luego les dice, verso 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué cosa estaba diciendo Pablo que deberían de hacer con ese cristiano, entre comillas, que andaba con la mujer de su padre? Arrójenselo a Satanás para destrucción de la carne. Eso decía Pablo. Arrójenselo a Satanás para destrucción de su carne. Andaba con la mujer de su padrastra. ¿Cómo se le llamaría ese pecado? Adulterio. Fornicación, adulterio. ¿Cuántos y cuántos pecados que habla 1 Corintios 6:9? Aquí menciona adelante en el verso 9. Se viven en las iglesias. Se viven en las iglesias y lo consecuentan. Lo miran normal. Ay, hermano, es que no podemos ser tan cerrados, dice muchos. Y no es así. Dios es celoso. Él quiere las cosas como Él dice. Aquí vemos entonces cómo Pablo pide que se lo arrojen a Satanás para destrucción de la carne. Verso 6: ¿no es buena su jactancia? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura, como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por ustedes, por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oigan, aquí entra otra vez el punto, verso 9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. ¿Qué cosa está diciendo aquí que debe de hacer los dioses a quienes les llegó la palabra? Porque ahí en Salmos dice que está juzgando en medio de ellos porque juzgaban injustamente. Estos pecados siguen abundando en las iglesias y no hay personas, son muy pocas las que tienen de verdad ese celo, esa valentía para sacar a ese tipo de gente fuera de la iglesia y fuera de tu vida, fuera de tu relación con ellos. Porque aquí dice Pablo bien claro:
que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea. Y ahí enumera todos los pecados que acabamos de leer. Dios es celoso. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros sí podemos juzgar adentro de la iglesia. La escritura dice que los más fuertes, Romanos 15:1, ahí lo dice, que debemos de llevar las cargas de los débiles. Y eso no lo vemos en estos tiempos. Al débil lo humillan, lo ignoran. Pero aquellos que vienen bien vestidos, les traen dinero, los tratan bien. Y eso es lo que indigna a Dios. Y por eso me dio este mensaje, para que sepas que eres eterno, que eres eterno y que eres Dios. Si es que te ha llegado la palabra, aclaro, no todos somos eternos, pero a los que llamó dioses, los que somos dioses, solamente aquellos quienes nos ha llegado la palabra. Porque Dios quiere un pueblo limpio. Él quería que supieras que vamos a vivir una eternidad con Dios, pero también una eternidad aquellos que no creyeron a la palabra. Jesús dijo: viene la hora en que los muertos oirán mi voz. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación y sufrimiento eterno. Pero oigan lo que dijo: viene la hora en que los muertos oirán mi voz. No se está refiriendo a los que ya fueron enterrados. Se está refiriendo a toda la gente del mundo que nunca ha tenido ese encuentro con Jesús. Están muertos y a eso les va a llegar la voz. Y también sigue diciendo Jesús que viene la hora cuando los sepulcros se abrirán. Dice que los que hicieron lo bueno saldrán a vida eterna, resucitarán a vida eterna, y los que hicieron lo malo resucitarán a condenación y sufrimiento eterno. Oiga, habla de los dos. Primero, la gente del mundo están muertos. También van a oír su voz. El que la retenga, ese va a tener vida eterna. Y habla también de los sepulcros, que los sepulcros se van a abrir y los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida eterna y los que hicieron lo malo a resucitar para condenación. Qué importante es que pongamos atención a estos mensajes. Son mensajes evangelísticos para que te des cuenta cómo puedes librarte de la condenación. Por eso Dios da estos mensajes. Nosotros somos eternos, somos dioses para Dios, porque Dios vive en nosotros. Yo les invito a que pongan atención y que este video va a ser subido a las redes sociales y lo miren 1, 2, 3 veces para que puedan captar cuál es el mensaje. Así solamente en una vez no lo van a entender. A mí me costó mucho entenderlo. Y ahí es donde se van a dar cuenta que somos eternos, pero para vida eterna con Dios o para condenación y sufrimiento eterno. Ahí en Apocalipsis capítulo 20 versos 14 y 15 ahí lo habla, que los que no fueron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Ahí es la muerte segunda, ahí es la eternidad
ahí es la eternidad para aquellos que no obedecieron al Evangelio. Espero que Dios haya hablado a sus vidas y que esta palabra cause el impacto por el cual Dios la envía. Que Dios les bendiga, y si tienen alguna duda, llámenme. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-831-1199, aquí en la ciudad de San Antonio, Texas. Tienen dudas, llámenme y con gusto podemos dialogar. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.